En la oscuridad creciente del crepúsculo, el leñador apache escuchó el eco lejano de pasos apresurados y el tintinear ominoso de espuelas. La madre, agotada y con la respiración entrecortada, sostuvo la mano de sus 3 hijos con fuerza, mientras una sombra se deslizó rápidamente entre los arbustos. La frontera despertaba de su letargo sangriento, y esa noche el peligro encontraba sus presas. El sol moribundo incendiaba el horizonte, bañando la tierra árida del viejo oeste con un calor que parecía derretir hasta los huesos. El viento arrastraba consigo el olor seco de la arena, la fragancia terrosa de la salvia y el grave murmullo de las colinas vacías. Un silencio tenso cubría el valle, roto solo por el crujir intermitente de ramas quebradas y el aullido distante de un coyote solitario. Allí, bajo un cielo que prometía tormenta, el desierto no ofrecía refugio, solo desafíos. Entre las rocas desgastadas y espinos marchitos, la madre avanzaba con sus hijos, rostros sucios y palidecidos por la fatiga, cuerpos débiles que aún retumbaban con el ritmo de una huida desesperada. La niña mayor, con ojos grandes y llenos de miedo, apretaba el brazo de su hermano más pequeño, quien se aferraba al vientre de su madre sin palabras, solo lágrimas. A cierta distancia, oculto tras un matorral, el leñador apache observaba. Sus manos callosas, testigos de siglos de tradición y respeto por la tierra, permanecían firmes. El cansancio de los fugitivos contrastaba con su figura erguida y poderosa, cuyo silencio transmitía una fuerza ancestral y un código de honor inquebrantable. El encuentro fue inevitable. Cuando el leñador emergió entre las sombras, la madre tensó la mandíbula y sostuvo a sus hijos más cerca, desconfianza y esperanza entrelazadas en una mirada. El saqueo de sus tierras y la violencia que devoraba la frontera no les había dejado más que heridas abiertas y miedo. Pero allí estaba él, un guardián silencioso con la tierra en sus enseñanzas. Sin palabras, su gesto habló claro. Él no los abandonaría. La amenaza cercana se volvió palpable. El sonido lejano de cascos golpeando la tierra seca se aproximaba. Una patrulla de cazadores implacables que no conocía la piedad. El leñador apache apretó la mandíbula, consciente que su decisión de proteger a la madre y a sus hijos los pondría a todos en el ojo del huracán. La frontera era un lugar despiadado, pero también podía creer en la fuerza de un pacto sellado no solo por la necesidad, sino por el destino. Entre sus primeras conversaciones mudas, hubo miradas tensas, gestos precavidos y la mezcla de miedo e inseguridad que trae cualquier alianza forzada. La madre buscaba respuestas en aquel hombre que parecía ser tan solitario como las montañas, pero también un faro de esperanza. Mientras tanto, el leñador canalizaba su conocimiento innato de la tierra y su astucia para preparar un camino de resistencia. El susurro del viento parecía contarles que solo la unión, no la huida individual, podría hacerlos sobrevivir. Y entonces, un sonido quebró el silencio como una sentencia. El retumbar múltiple y cercano de pasos y cascos, acompañado por un grito ahogado que se desvanecía tras la noche. La patrulla había dado alcance. El leñador apache salió de su escondite, rodeado ahora de la frágil familia que había jurado proteger. En ese instante, el tiempo se detuvo y el destino los unió más allá del miedo, justo cuando el peligro cerraba el cerco. Muchos compañeros de viaje que cruzan estas tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces borra sus suscripciones sin avisar, antes de que el próximo giro peligroso se revele y una nueva amenaza se acerque.
Echa un vistazo rápido justo abajo y asegúrate que sigues suscrito a nuestra banda, para no perder el hilo de esta historia. No queremos que te pierdas ninguna voz que resuena en este vasto desierto. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El crepitar de la hojarasca bajo cascos y pisadas se tornaba cada vez más cercano, apagando cualquier hilo de esperanza que la noche pudiera ofrecer. El leñador apache apretó los dientes, mientras una sombra densa se cernía sobre el pequeño grupo que, ahora sin refugio, se posicionaba firme junto a las rocas. La madre, con la mirada fija en el horizonte, sintió que cada latido de su corazón era un tambor de guerra que los anunciaba a sus perseguidores. Sus hijos, temblorosos y aferrados a su falda, buscaban alivio en la unión que hasta ahora era lo único que les quedaba. Sabía que no había escapatoria. Solo quedaba la lucha o la rendición en un mundo que no ofrecía clemencia. El leñador, con un movimiento sutil, separó lentamente una de las hojas secas que cubrían el suelo, señalando hacia un estrecho sendero entre los arbustos. No había tiempo para palabras. La comunicación era silenciosa, directa, cargada de la urgencia ancestral que dictaba la supervivencia. La madre asintió, permitiendo que sus hijos lo siguieran. Sus pasos eran un eco desesperado que se mezclaba con el murmullo rasposo del viento. Sus perseguidos no tardaron en descubrir su nueva ruta, iluminando el camino con antorchas improvisadas, desatando gritos que cortaban la noche y hacían vibrar el aire pesado. La patrulla avanzaba implacable, y la frontera se mostraba en toda su crueldad. Un juego de sombras y fuego que devoraba la tierra. A medida que se internaban en el sendero, la frágil familia sintió la áspera caricia de las espinas que arañaban su piel. El dolor físico se mezclaba con el temor que se alzaba en cada instante. Pero detrás del leñador, el hombre que llevaba la sabiduría de su pueblo, surgía un escudo silencioso, una fuerza indómita que retaba al destino mismo. Las horas transcurrieron como un suspiro ahogado en la piel pálida de la madre. Sus ojos sonaban como campanas rotas, cargados de agotamiento y la promesa de no rendirse. En la penumbra, la ternura de sus hijos parecía iluminar el camino, pero la sombra de la amenaza nunca cesaba. Cada crujido, cada respiración contenida traía la imagen de la captura o lo peor. El leñador se mantuvo alerta, leyendo la tierra y el aire con una precisión que solo quien ha nacido en el desierto puede poseer. Su cuerpo, a pesar del cansancio, era un baluarte contra el miedo. Su espíritu, un lienzo pintado con la fuerza de muchas generaciones. La madre entendió que más allá del hombre salvaje y distante que se había ocultado entre los arbustos, había un protector capaz de enfrentarse al abismo. En un recodo inesperado, el suelo cedió bajo un pie inquieto, haciendo que una pequeña roca rodara ruidosamente. Fue el disparador. Un grito desesperado se alzó y el silencio se quebró de golpe. La patrulla, ahora a pocos metros, disparó al aire para intimidar. La madre sintió el frío del miedo como un veneno que se extendía por sus venas. Pero el leñador no titubeó. Con una voz baja y firme ordenó que se dispersaran, buscando ocultarse en recovecos y sombras. Los niños, con ojos grandes y asombrados, se aferraron a su madre, mientras ella susurraba palabras de consuelo que apenas creía. La incertidumbre era un peso insoportable, pero la voluntad de seguir luchando iluminaba sus pasos en la oscuridad. La primera línea de fuego no fue para herir, sino para marcar territorio, romper la confianza que ellos intentaban sembrar con su silencioso pacto.
Bajo la lluvia tenue de balas que solo graznaban sobre rocas y tierra, se escuchó un ruido extraño, un tambor tribal, lejano pero intenso, como si la tierra misma llamara a sus hijos. El leñador supo entonces que no estaban solos. Un grupo reducido de guerreros de su pueblo, guiados por señales antiguas, se acercaba. La esperanza, antes casi extinguida, prendió nuevamente una luz tímida en el pecho de la madre. Sin embargo, la patrulla, enfurecida y consciente del posible refuerzo, aceleró su avance, empujando a la familia hacia un estrecho cañón. La tierra, marcada por el paso de miles de pies en busca de libertad o venganza, se convirtió en un laberinto letal, donde cada sombra podía ser traición o salvación. La tensión se palpaba con densidad. El cuerpo cansado de la madre se pegaba al del leñador, buscando la fuerza que él irradiaba. Hablaban con miradas, con gestos furtivos, forjando un lazo que nada ni nadie podría romper en ese instante. De repente, un disparo cortó la noche, seguido de un grito que heló la sangre de todos. Un guerrero de la patrulla cayó al suelo, mientras los demás miraban con furia y miedo. El eco de la violencia se mezclaba con el rugido del viento, que parecía cantar una canción antigua de lucha y resistencia. El leñador miró a la madre con un brillo implacable en sus ojos. Respiró profundamente y tomó una decisión que cambiaría sus destinos. Se internaría en el cañón para liderar la retirada, dejando a la madre y los niños en un punto seguro que solo él conocía. Sin embargo, sabía que no podrían escapar sin consecuencias. Mientras se preparaba para partir, un sonido agudo y metálico resonó detrás de ellos. La sombra de una figura montada emergió del crepúsculo, con una mueca oscura de determinación que no presagiaba nada bueno. Era el comandante de la patrulla. El leñador apretó los puños. La noche explotó en una tensión tan densa que el aire parecía cortarse como un cuchillo. Antes de dar el primer paso hacia el enfrentamiento, el comandante habló con voz grave, cargada de un odio y una historia que nadie podría olvidar. He esperado mucho tiempo por este momento, leñador. Tu destino y el de esta familia se sellarán esta noche. El silencio respondió, espeso y mortal. Y allí, bajo el manto tóxico de la frontera, mientras la luna crecía sin piedad, en el cielo, un disparo resonó en la distancia, anunciando que la batalla estaba lejos de terminar. El leñador apache emergió de entre las rocas, justo cuando la sombra del comandante de la patrulla se perfilaba en el crepúsculo. Sus ojos se encontraron en un instante electrizante, un choque de voluntades talladas por heridas antiguas y resentimientos que ardían, más lejos que el sol moribundo. Con un leve movimiento, el leñador separó a la madre y a los niños, guiándolos hacia una grieta oculta en el cañón, un refugio estrecho y sombrío, donde la tierra parecía querer tragar todo rastro de presencia humana. La respiración contenida de la madre era un tambor que retumbaba en sus propios oídos, mientras las lágrimas se mezclaban con el polvo que manchaba sus mejillas. Sintió el pulso firme y seguro del leñador a su lado, una promesa silenciosa de defensa contra el rugido de la violencia que se aproximaba. La patrulla irrumpió en la entrada del cañón con un clamor brutal. Las antorchas lanzaban sombras grotescas sobre las paredes resquebrajadas, y el aire se colmó del olor acre de pólvora y miedo. El comandante, rígido y fría la mirada, dejó caer su caballo con una precisión calculada y avanzó entre sus hombres, sus pisadas resonando como sentencia. Su voz grave cortó la quietud con un reto venenoso.
la misma que había pronunciado antes. El destino de ustedes termina aquí. El leñador levantó la mano, pidiendo silencio, y en ese instante una calma profunda asumió el cañón. Sus ojos recorrieron cada firmamento y cada enemigo entre las sombras, midiendo distancias, escrutando debilidades y oportunidades. Dentro suyo, la voz ancestral del desierto se hizo más fuerte, recordándole que la furia no era la única respuesta. Debía tejer la resistencia con paciencia, astucia y la fuerza del vínculo que en esa oscuridad había nacido entre ellos. La madre, oculta tras una roca, miraba con el corazón encogido. Sus hijos se aferraban a ella, buscando cobijo en la fragilidad frente al vendaval, pero algo en la figura del leñador, su postura firme y su mirada inquebrantable, infundía un tenue fuego de esperanza. Había más que miedo. Una nueva forma de valentía asomaba, nacida de la urgencia de sobrevivir juntos. Un disparo resonó, más cercano esta vez, reverberando contra la roca y haciendo vibrar la piel agotada de todos. La lluvia de balas se intensificó, silenciosa en sus verdaderos objetivos: fracturar moral y resistencia. El leñador lanzó un gesto imperceptible y, escudriñando una abertura estrecha en la roca, ocultó a la mujer y sus hijos junto a un pequeño arroyo seco, un hilo de agua muerta entre las piedras. Con la voz apenas audible, susurró órdenes: «Manténganse aquí. No hagan ruido. El tiempo será nuestro aliado si resistimos sin ser vistos». Mientras se internaba en la penumbra para enfrentar a la patrulla, sus pasos fueron firmes y decididos, llevando el peso de generaciones que defendieron esas tierras contra invasores de todos los colores y nombres. Sintió la presión de cada mirada enemiga clavarse en su espalda como un acero invisible, pero no había lugar para el temor. Los cazadores avanzaban en formación, seguros de su victoria, sin ver que la frontera era más que una tierra seca y desolada. Era un alma, un espíritu ancestral dispuesto a despertar. El leñador canalizaba ese espíritu, guiado por la sangre que le corría y el legado sagrado de su pueblo. Cada arbusto, cada sombra se volvió un aliado, cada silencio una trampa para el enemigo que creía dominar el terreno. Desde las alturas del cañón, la patrulla intentaba cerrar el cerco, pero una voz gutural emergió desde lo profundo, un tambor tribal que marcaba el ritmo de una resistencia invisible. El eco se mezclaba con el viento, insinuando que no estaban solos. Otros guerreros apache respondían a la llamada, reuniéndose para enfrentar la amenaza con un fuego que nadie podría apagar. El comandante sintió la tensión crecer. Su rostro se tornó más duro, más violento. Con un grito agudo, ordenó a sus hombres dividirse e iniciar una búsqueda metódica. Sabía que el leñador no huiría fácilmente. En su avance sigiloso, el leñador escuchó un susurro ahogado a sus espaldas. La desesperación de la madre y el frágil suspiro de los niños le hicieron prometer que volvería a ellos. Pero primero debía enfrentar aquella tormenta con todo lo que poseía. Una figura emergió por el borde de las rocas. El comandante, pistola en mano, pasos seguros y mirada feroz. El choque era inevitable. Con un grito silencioso del alma, el leñador se puso de pie en una llanura pequeña rodeada de altos muros de piedra. El anochecer pintaba sus sombras alargadas y trastocaba el aire en un campo de batalla intangible, donde cada respiración contaba. El primer disparo partió, cortante y certero, resonando en la noche como el latido roto de un corazón antiguo. El leñador sintió el impacto certero de una bala rozar su hombro,
un ardor que le recordó cuánto estaba en juego. Sin embargo, no vaciló. Su voz, grave y firme, rompió el silencio con una orden clara que se elevó sobre el caos. ¡Atrás! ¡Protejan al clan! Y con destreza antigua trazó una línea entre la vida y la muerte, entre la sombra y la luz. En ese instante, un eco distante pero nítido llegó a sus oídos, un disparo seguido de un silencio mortal. Algo había cambiado en la batalla, algo oscuro y decisivo que nadie podría prever. El leñador giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un cuerpo caía entre los arbustos, envuelto en la penumbra, una figura conocida para él. Una chispa de reconocimiento y horror imperfecto encendió sus ojos, mientras la luna, implacable, iluminaba un rostro que la historia no estaba preparada para olvidar. Y en ese preciso momento, desde la penumbra, surgió un sonido que heló hasta el último resquicio de esperanza, el crujido lento e inconfundible de una flecha desenvainada, apuntando directo al corazón del leñador apache. El leñador apache emergió de entre las rocas justo cuando la sombra del comandante de la patrulla se perfilaba en el crepúsculo. Sus ojos se cruzaron en un instante cargado de antiguas heridas y rencores latentes, que ardían más intensos que el calor moribundo del sol. Sin palabras, su silueta imponente abrió paso para guiar a la madre y sus hijos hacia una grieta oculta en el cañón, un refugio que parecía devorar su presencia en la penumbra. La respiración contenida de la madre se convirtió en tamborileo frenético contra sus propios tímpanos, mientras lágrimas mezclaban con el polvo que manchaba sus mejillas cansadas. Sentía el pulso firme y seguro del leñador a su lado, una promesa muda de protección en medio del estruendo que se aproximaba. La patrulla irrumpió con violencia en la entrada del cañón, un rugido de antorchas lanzando sombras grotescas sobre las paredes resquebrajadas. El olor acre de pólvora y el temor flotaban densos en el aire. El comandante, rígido y cruel, desmontó con precisión calculada, cada pisada suya resonando como sentencia de muerte. Su voz profunda se alzó, ofreciéndoles un ultimátum venenoso. El destino de ustedes termina aquí. El leñador alzó la mano, pidiendo silencio. Un manto de calma densa descendió sobre el cañón. Sus ojos escrutaron cada resquicio, midiendo la amenaza, calibrando debilidades en el enemigo que se internaba confiado. La voz interna de la tierra le susurraba que esta no era batalla para la furia ciega. Debía tejer la resistencia con paciencia y pericia, con la fuerza inquebrantable forjada entre ellos en la oscuridad. Oculta tras un áspero peñasco, la madre observaba, su corazón encerrado en un puño helado, mientras los hijos se aferraban a ella, buscando abrigo contra el vendaval. Pero en el leñador se encendía un fuego tenue, un faro entre la tormenta de miedo, revelando no solo terror, sino el nacimiento de una valentía nueva, surgida de la urgencia de persistir juntos. Un disparo resonó, seco y cercano, rebotando contra las rocas, vibrando en la piel exhausta de todos. La lluvia de balas no buscaba herir directamente, sino quebrar el espíritu y demolir la esperanza. En un instante casi imperceptible, el leñador lanzó un gesto, y tras una abertura angosta en la roca, ocultó a la mujer y sus hijos junto a un arroyo. Seco, un hilo muerto de agua entre piedras olvidadas, con una voz que era apenas un susurro de viento, ordenó: «Silencio, no hagan ruido. El tiempo será nuestro aliado si resistimos invisibles». Internándose en las sombras para confrontar la amenaza, cada paso suyo
transmitía la fuerza de sus ancestros. La frontera no era solo tierra árida bajo los pies, era alma, espíritu tejido con lucha y memoria. Y en ese momento, él encarnaba ese espíritu, sangre y legado vivos. Cada hoja y sombra se transformaban en defensores silenciosos, tramas invisibles contra el enemigo confiado. Desde las alturas, la patrulla intentaba cerrar el cerco, pero un tambor tribal resonó desde la profundidad, marcando un pulso antiguo que anunciaba resistencia. El eco se fundía con el viento, señal de que no estaban solos. Guerreros apache respondían al llamado sagrado, reuniéndose para arder con un fuego que ningún invasor apagaría. El comandante se tensó, se tornó feroz, gritó una orden: dividirse, buscar meticulosamente. Sabía que el leñador no huiría. Esa batalla se jugaría en cada sombra. Mientras avanzaba, un susurro ahogado detrás de él le recordaba la fragilidad de la familia a la que había prometido proteger. La madre y sus hijos, aferrados al tenue hilo de esperanza que él les brindaba, aguardaban. Pero primero debía enfrentar el vendaval con toda su fuerza. Desde el borde rocoso, el comandante emergió, pistola en mano, pasos firmes y mirada implacable. El encuentro era inevitable. El leñador se plantó en una pequeña llanura, rodeado por muros pétreos que amplificaban el silencio tenso. El anochecer pintaba sombras alargadas, un campo invisible donde cada aliento podía ser el último. El primer disparo estalló, cortante, certero, con el latido quebrado de un corazón ancestral. Una bala rozó su hombro, un ardor punzante que le recordó el peso del momento. Pero permaneció firme y su voz tronó en la oscuridad. ¡Atrás! ¡Protejan al clan! Agilidad y destreza ancestrales delinearon límites entre la vida y la muerte, entre sombra y luz. De pronto, un sonido abrupto, un disparo lejano y un silencio que aterraba. Algo en la batalla había cambiado irreversiblemente. El leñador volteó justo a tiempo para ver un cuerpo desplomarse entre los arbustos, sumido en la penumbra, una figura que le resultaba dolorosamente familiar. Sus ojos brillaron con un fuego amargo de reconocimiento y horror. La luna iluminaba sin piedad un rostro que la historia se negaba a olvidar. Entonces, un crujido sutil pero inconfundible rompió el aire, la cuerda de un arco tensándose. La flecha apuntaba directo al corazón del leñador apache. El leñador apache se irguió bajo la luna quecida, el soplo frío de la noche, arremolinando su capa y envuelto en la sombra de las rocas que parecían custodiar aquel último refugio. La silenciosa grieta del cañón fue testigo mudo de sus movimientos firmes, mientras guiaba a la madre y sus hijos hacia el recoveco estrecho y oscuro donde la tierra parecía tragar el eco de sus pasos. Los ojos de la madre brillaban con un temor arraigado, un fuego sigiloso de voluntad que resistía al agotamiento. Sus hijos, acurrucados a su lado, temblaban en el silencio opresivo, aferrándose unos a otros entre susurros ahogados que sólo la noche escuchaba. El leñador posó una mano firme sobre el huesudo hombro de la madre y susurró con voz grave: «Aquí estarán a salvo, hasta donde la tierra permita». Detrás de aquella protección rocosa se oculta un mundo de incertidumbres. El retumbar cercano de cascos bruscos y voces roncas no cesaba, inexorable en su avance. La patrulla, con su ademán implacable, alargaba el cerco de fuego y muerte. La aridez del cañón se volvía un laberinto mortal, donde cada piedra podía ocultar un enemigo
o una salvación tan efímera como el viento. El leñador dio un paso atrás y envolvió sus sentidos en la sábana ancestral del silencio. Cada respiración se volvía un suspiro cargado de memoria y resistencia. Contemplaba en la oscuridad aquella formación hostil, hombres endurecidos, ojos brillantes con odio antiguo y la seguridad ciega del invasor. Pero la frontera no era un espacio muerto, era un alma vital, un espíritu tejido en la lucha de generaciones invisibles al ojo. Él era la encarnación de ese legado, y la frontera lo reconocía con un respiro profundo del desierto. Un disparo resonó con violencia inesperada, piscando la roca con chispas de inflamación y piedra rota. Una bala rozó el brazo del leñador, un ardor huesudo que avivó su pulso y la llama de su instinto. Su voz cortó el aire. ¡Atrás! ¡Protejan a la mujer y a los niños! Los ecos de sus órdenes antiguas retumbaron en el cañón, mientras su cuerpo dibujaba estelas en el suelo, con movimientos medidos y calculados por siglos de lucha. La madre, desde su escondite, apretaba las manos pequeñas de sus hijos, respirando el ritmo lento de los latidos que insistían en la esperanza. La fragilidad de su unión era ahora un escudo más poderoso que cualquier arma. En la distancia, el tambor sagrado inició su llamado, golpes resonantes y profundos que despertaban a los espíritus dormidos de la tierra. Una marea invisible de guerreros apache se aproximaba, convocada por aquel pulso antiguo. La patrulla, consciente de la creciente amenaza, intensificó su búsqueda. El comandante, con rostro endurecido por el odio y el tiempo, lanzó órdenes secas y furiosas. Su mirada recorría cada sombra y cada roca, intentando deshacer el nudo invisible que se formaba entre la tierra y el defensor. Pero el leñador, maestro del ombligo del desierto, tejía su trampa en silencio, donde cada hoja y cada brisa eran espías veloces. Un grito ahogado cortó la noche, seguido por un disparo más distante. Una figura cayó entre los arbustos, su cuerpo envuelto en la penumbra, un rostro que la memoria ya había marcado con fuego. El leñador sintió en sus entrañas la punzada amarga del reconocimiento y el peso irrompible de la pérdida que la historia le había grabado. Entonces, el sonido más aterrador emergió en el silencio tenso, el tensar de la cuerda de un arco, implacable y certero. La flecha surcó el aire nocturno, un hilo mortal que apuntaba directo al corazón del leñador apache. La flecha surcó el aire nocturno con un siseo mortal. En un instante, el leñador apache sintió que el tiempo se ralentizaba, cada fibra de su cuerpo tensándose en un eco antiguo de supervivencia. Sus ojos se abrieron como carbones encendidos, penetrando la oscuridad que lo envolvía. Cada músculo se preparó, pero la flecha no llegó a su destino. El cuerpo de un guerrero emergió por el costado, desviando el proyectil con un choque rugiente de acero y carne. El leñador apenas tuvo un segundo para comprender antes de que la batalla estallara en toda su brutalidad. Los disparos retumbaban como truenos secos, fragmentando el silencio ancestral del cañón. La madre, oculta y temblorosa entre las rocas, apretó a sus hijos contra su pecho, susurrando letanías que buscaban conjurar el miedo. Cada explosión parecía estar más cerca, y el aire, saturado de pólvora y tierra removida, envolvía a todos en una pesadilla despierta. El leñador, con la herida superficial ya ardiendo, avanzó como sombra entre los ecos, desplegando una agilidad que desmentía el cansancio de sus huesos. Sus pasos eran precisos, cada uno medido, para convertirse en refugio o en trampa mortal. Su mente hilaba un tejido de astucias, ultrapasando la violencia inmediata, para sembrar esperanza. A lo lejos, el tambor tribal volvió a cantar,
profundo y rítmico, como el latido perenne de la tierra que llamaba refuerzos. El viento lo trajo con renovado vigor, anunciando que no estaban solos. Guerreros aguerridos, hijos de la arena y el sol ardiente, se acercaban con la contención férrea de quienes llevan la resistencia en la sangre. El comandante de la patrulla, al borde de la desesperación contenida, bramó nuevas órdenes de división. Sus hombres se dispersaron en el laberinto rocoso, con la amenaza presente, pero la confianza en ruinas. Sabían que enfrentaban más que un cuerpo y una familia. Se enfrentaban a un espíritu que había sido tejido por generaciones de lucha. El leñador aprovechó la dispersión momentánea para regresar al escondite de la madre y sus hijos. El resplandor de un pequeño arroyo seco reflejaba la tenue luz lunar, y allí los ocultó con delicadeza, susurros pidiendo calma y silencio. La madre, con los ojos como brasas, reconoció en aquel hombre no solo un protector, sino un renacer en medio del caos. Había un pacto sagrado en juego, sellado no con palabras vacías, sino con el pulso firme de quienes se niegan a ceder ante el destino cruel de la frontera. De repente, un grito desgarrado rompió la noche, un eco ahogado que venía desde lo profundo del cañón. El cuerpo de uno de los guerreros de refuerzo cayó pesado entre las rocas, silencioso ya para el mundo cruel que lo rodeaba. Ese instante congeló el tiempo. El leñador sintió un vacío frío abrazarle el pecho, un presagio funesto que le estremeció las entrañas. El comandante, al escuchar el alboroto, emergió con furia renovada. Su mirada se clavó en el leñador con una mezcla de odio y algo más oscuro, un resentimiento que ardía desde tiempos que ningún hombre olvidaría. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, una promesa silenciosa de que esa noche no terminaría sin sangre. Sin embargo, justo cuando aquella sonrisa parecía desdoblar la sombría sentencia, un sonido rompió con brutal claridad, un gruñido salvaje, profundo y amenazante. Surgió desde las sombras cercanas. No era un hombre ni arma, era la presencia bestial de un lobo solitario, una fuerza indomable que apareció entre la línea enemiga con fauces expuestas y ojos de fuego. El desconcierto se extendió como un rayo entre la patrulla. Los cazadores titubearon, sus corazones latiendo con un miedo inesperado que quebraba su orgullo. El lobo avanzó sin miedo, una sombra viva que rompía el orden impuesto por los hombres, recordándoles la eternidad salvaje que yacía bajo sus pies y que no podían controlar. Aprovechando la confusión, el leñador emitió un grito que era a la vez llamado y desafío. El combate se transformó en un huracán, una danza fatal de vida y muerte bajo el manto nocturno. La madre y sus hijos respiraban entrecortados, prisioneros en aquel pequeño refugio donde el destino se tejía en cada segundo. En medio del caos, una idea nació en la mente del leñador. Tenían que alejar a sus perseguidores de ese lugar, abrir una ruta de escape para la familia y convocar a los guerreros que respondían al tambor. Pero la estrategia requería un sacrificio enorme y un acto de fe en lo desconocido. Una figura montada apareció a la distancia, recortada por la luz moribunda del crepúsculo, sellando la urgencia del momento. Era un viejo conocido del leñador, un rival antiguo cuyo nombre resonaba como sombra en las leyendas de la frontera. Su presencia era una amenaza doble, una historia aún por contar, cargada de dolor y cuentas pendientes. Los ojos del leñador se estrecharon, la determinación restallando en su mirada. La batalla estaba lejos de terminar y la frontera seguía reclamando su precio.
Pero el destino había tejido un nuevo hilo, en esta noche de fuego y sombras. El viento llevó consigo un suspiro seco y una última advertencia antes del silencio abrumador, el crujido de un arco que tensaba su cuerda. La flecha, implacable y certera, volaba nuevamente, esta vez apuntando directamente al viejo rival, a aquel que quizá decidiría el curso final de aquella guerra ancestral. La flecha cortó el aire con un silbido letal, pero el leñador apache, atento a la eternidad que habita en la frontera, reaccionó con la rapidez de un viento que surca las montañas. Un destello oscuro emergió de entre las sombras y desvió el proyectil justo a tiempo. La figura que apareció era un guerrero joven del pueblo, un hermano en la resistencia, dispuesto a entregar su vida para que la batalla siguiera viva. El caos estalló en la penumbra del cañón. Las detonaciones retumbaban como truenos salvajes. Cada disparo, una herida abierta en el silencio ancestral. La madre, encogida junto a sus hijos, apretaba sus manos temblorosas, susurrando plegarias en un idioma que solo el espíritu conoce. El asfixiante aroma a pólvora y tierra removida envolvía el refugio como un oscuro presagio. El leñador, con la herida fresca punzante en su hombro, emergía y descendía entre los ecos con la agilidad de un felino viejo en estas tierras. Sus pasos eran decisivos, cada movimiento una destreza heredada de generaciones que se negaron a ceder. En sus ojos se tejía un mapa clandestino de astucias, sus sentidos una red invisible extendida en el desierto. Desde la distancia, el tambor sagrado iniciaba su canto profundo y constante, llamando a los guerreros que se acercaban como una marea invisible, hijos del sol y la arena. Una oleada viva e indomable se formaba, dispuesta a devorar la violencia y apagar la injusticia con el fuego que llevaban en la sangre. El comandante de la patrulla, sintiendo que la balanza pendía, lanzó órdenes abruptas para dividir a sus hombres y cavar más profundo en la roca y el viento. Sabía que enfrentaba algo más que un hombre y una familia. La piedra misma parecía levantarse contra ellos, un espíritu tejido con recuerdos imposibles de borrar. Aprovechando la dispersión, el leñador regresó con la urgencia contenida al lado de la madre y sus hijos. Los ocultó tras una pequeña poza seca, un fino hilo de agua oscura entre las sombras, un refugio precario en medio del desierto moribundo. Sus dedos rozaron sus cabellos sucios, su voz, un susurro templado, ordenó silencio y paciencia. «El tiempo es nuestra arma más fiel», murmuró, sellando un pacto sagrado sin palabras. Un grito ahogado descendió del fondo del cañón, seguido por un disparo distante que hurgó la noche. Un guerrero aliado cayó sin sonido entre las rocas quebradas, la penumbra tragándose su cuerpo y su esencia. En el pecho del leñador nació un frío inmediato, una premonición oscura que paralizó sus entrañas. El comandante, avistando el estrépito, emergió con mirada de acero, marcada por un rencor que parecía respirar de eras enteras de dolor. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, anunciando que aquella noche se llevaría más que vidas, se sellaría una historia con sangre renovada. Pero la frontera aún guarda secretos y criaturas que desafían la cordura humana. De entre las sombras cercanas, un gruñido salvaje se elevó, profundo y resonante. No era un eco humano ni disparo, era la bestia insurrecta, el lobo solitario que custodia las tierras antiguas, con ojos de incendios y fauces dispuestas a desgarrar cualquier peligro. Una ola de desconcierto barría la patrulla, desarmando su arrogancia con el temblor que se instala cuando se enfrenta a la furia primigenia.
La bestia avanzó sin miedo, una sombra viva rompiendo el orden impuesto por hombres que creyeron dominar la frontera. Aprovechando la confusión, el leñador alzó un grito, a la vez llamado, y desafío, haciendo estallar la batalla en un furioso torbellino de vida y muerte bajo la cruel noche. La madre y sus hijos, encerrados en el aliento del refugio, respiraban entrecortados, conscientes de que el destino se estaba tejiendo con urgencia implacable. En medio del humo y la pólvora, una estrategia audaz germinó en la mente del leñador: desviar a la patrulla para abrir una senda de escape segura y convocar a sus guerreros. Pero la apuesta requería un sacrificio que pendía sobre un hilo invisible de fe y desesperación. Fue entonces cuando la figura montada apareció al borde del crepúsculo, recortada contra el último brillo del día. Era un rostro antiguo y conocido, un rival del leñador, un hombre marcado por heridas y odios, tan viejos como la frontera misma. Su presencia tejía una nueva sombra sobre la ya oscura noche. Los ojos del leñador se estrecharon con determinación indómita. La batalla estaba lejos de terminar. El destino, con hilos invisibles, trazaba una nueva red de peligro y esperanza. Y justo entonces, un crujido ahogado y fatal reverberó en el aire tenso. La cuerda del arco se tensaba una vez más, y la flecha volvió a surcar la noche, esta vez apuntando al antiguo rival, al hombre cuya historia prometía decidir el rumbo de una guerra envejecida por el tiempo y quemada por la sangre. La flecha silbó en el aire, casi rozando la piel curtida del leñador apache, cuando un estallido de movimiento rompió el tenue equilibrio del crepúsculo. Un guerrero joven, surgido de entre las sombras, interceptó el proyectil con rodela y puño firme, desviándolo hacia la tierra árida. Fue un acto de sacrificio silencioso, el primero de muchos que esa noche comenzaban a marcar su destino. El leñador sintió el ardor punzante en el hombro, más allá del dolor, un recordatorio íntimo del precio que estaban dispuestos a pagar. Sin vacilar, se descentralizó y avanzó entre la oscuridad con la agilidad templada por años de supervivencia. Cada paso era un cálculo preciso, cada respiración meditada para conservar la calma incluso en la tormenta. La madre, oculta entre las rocas, apretaba con uñas y alma la mano temblorosa de su hija mayor, mientras los gemidos ahogados de los pequeños se mezclaban con el crujir de las hojas secas. Sus cuerpos débiles y fatigados se nutrían ahora del tenue fuego de esperanza que emanaba la figura del leñador, quien no solo cargaba la sangre de sus ancestros, sino la responsabilidad de un destino compartido. Los disparos del enemigo se clavaban en las piedras, destrozando la quietud del cañón y esparciendo nubes de polvo que se tragaban la luz moribunda. El tambor tribal volvió a sonar, profundo y constante, un latir ancestral que convocaba a más guerreros a incorporarse a la defensa. Un coro de siluetas emergió desde la penumbra, moviéndose con la determinación implacable de quienes portan en su pecho la resistencia de un pueblo. El comandante de la patrulla, percibiendo la llegada de refuerzos, gruñó órdenes urgentes y dividió a sus hombres, ampliando el cerco con una estrategia que buscaba aplastar la resistencia antes de que cobrar fuerza. Sus ojos brillaban con un odio acumulado, una furia que ya no solo era contra un hombre, sino contra toda una historia que se negaba a ser borrada. El leñador, que ahora se encontraba entre las piedras y sombras, extendió una señal a un grupo cercano. Sus músculos tensos ocultaban la convicción más profunda. Proteger esa familia era su deber sagrado, aunque eso significara postergar su propia seguridad. Con movimientos medidos, trazó rutas y puntos estratégicos donde la tierra misma podía ofrecerles una defensa. La madre,
Al escuchar la voz tenue que le ordenaba resguardar silencio y calma, encontró un hilo de coraje inesperado. Sus hijos, todavía débiles pero enraizados en esa urgencia de vida, se apretaban a ella y aprendían a respirar con mesura. La frágil alianza tejida en la penumbra se fortalecía con cada instante que resistían juntos. Un súbito grito desgarrado cortó la noche, y un disparo retumbó a lo lejos. Un guerrero de los que venían en auxilio cayó entre las rocas, su cuerpo desapareciendo bajo la sombra, mientras el silencio posterior pesaba como la carga de la muerte cercana. El leñador sintió ese vacío gélido atravesar su pecho, una premonición oscura de que la batalla no sería una lucha limpia ni sin sacrificios. El comandante, alerta ante el estrépito, emergió de entre sus filas con rostro endurecido, caminando directo hacia el leñador, sus pasos, un murmullo ominoso en el valle. Su mirada era una mezcla letal de rencor y determinación brutal, un hombre marcado por heridas antiguas, listo para cerrar una cuenta que la frontera y el tiempo habían dejado abierta. Pero antes de que la confrontación pudiera tomar forma cerrada, un aullido profundo resonó desde las sombras. Un lobo surgió, fauces expuestas y ojos llameantes, irrumpiendo en medio de la patrulla con una fuerza indomable. La sorpresa y el miedo se esparcieron como pólvora, quebrando la disciplina de los cazadores y sembrando el caos momentáneo. Con ese inesperado aliado, el leñador alzó la voz, un grito salvaje que fue a la vez llamado y desafío. La batalla se desató en un torbellino frenético bajo la luna implacable, ecos de vida y muerte que tejían un nuevo capítulo de resistencia. La madre y sus hijos, atrapados en su refugio engañoso, contenían la respiración, conscientes de que sus vidas pendían de un hilo delgado y vivo. Entre ese caos palpitante, una idea clara nació en la mente del leñador. Debían alejar a sus perseguidores del refugio, abrir una ruta segura para la familia y unir a sus guerreros en un contraataque decisivo. Pero cada paso requería un sacrificio, un destino pendiendo de la voluntad y la suerte. Entonces, en el horizonte marcado por la sombra moribunda del crepúsculo, apareció una figura montada, una silueta reconocida que hizo estremecer la sangre del leñador. Era su antiguo rival, el hombre cuyo nombre susurraban las leyendas de la frontera con temor y resentimiento. Su llegada tejía una nueva amenaza, una historia cargada de odios y cuentas pendientes. Los ojos del leñador se estrecharon, la determinación encendiendo su mirada con la fuerza de 1000 soles. Sabía que esa noche no terminaría aquí, ni con la sangre derramada. El destino aún tenía tejidos que desentramar. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto culminante, un crujido agudo resonó en el aire denso. La cuerda de un arco se tensaba nuevamente. La flecha surcó el aire oscurecido, esta vez dirigida no hacia él, sino hacia el viejo rival, que con el ceño fruncido y la mano en la pistola, se preparaba para la confrontación más decisiva de todas. El arco del enfrentamiento llegaba a su punto, álgido, bajo el cielo sombrío del cañón. La flecha, desviada por la silueta firme de un joven guerrero, fue apenas el preámbulo del desenlace que se había tejido silenciosamente entre sombras, pólvora y sudor. El leñador apache sintió el ardor en el hombro como un recordatorio de que cada instante valía el peso de toda resistencia. Los tambores tribales resonaban ya cercanos, convocando a una coalición ancestral que desafiaba la inminente tormenta de fuego. Con voz firme pero contenida,
El leñador ordenaba a la madre y sus hijos mantenerse ocultos, susurrándoles sentencias de paciencia, que se aferraban a la esperanza como último refugio. Aquí, la tierra los protegerá mientras el tiempo juega a nuestro favor, les dijo, mientras sus ojos recorrían cada recodo en busca de movimientos enemigos. El comandante de la patrulla, irritado y consciente de que el cerco empezaba a resquebrajarse, escupía órdenes que dividían a sus hombres en grupos dispersos, pero determinados a acorralar la resistencia. Sin embargo, el desconocimiento de que aquel cañón no era un simple campo de batalla, sino un territorio vivo, forjó la ruina de su arrogancia. La piedra y la sombra se alzaban como guardianes invisibles para quienes supieran escucharlos. En ese epílogo de furia y quietud, un grito desgarrador y la caída silenciosa de un guerrero aliado quebraron el ritmo frenético. La pérdida hirió profundo al leñador, un golpe al alma cuyo eco dolía más que la bala. Su cuerpo se volvió un bastión inquebrantable, pero su espíritu se cargaba con la memoria y el sacrificio de su pueblo. En el cruel resplandor medido por la luna, el leñador y el comandante cruzaron miradas una última vez. Colapsaba la antigua disputa y nacía un instante suspendido donde la frontera expectante contenía el aliento. De su fiero antagonismo brotó un entendimiento tácito, forjado no en palabras, sino en la mirada cargada de historia y desgaste. En ese silencio tenso, ambos comprendieron que la guerra ya había cobrado suficiente y que el destino exigía otro precio. El rugido inesperado de un lobo salvaje, emergiendo entre el caos, rompió la tensión y sembró desconcierto entre los invasores. El animal, símbolo poderoso de la tierra que defienden, irrumpió con fauces y mirada añil, recordando al hombre que no todo podía ser conquistado ni domado. Fue la señal para que los guerreros apache reforzaran la defensa y abrieran un corredor de huida hacia la libertad. Con ese impulso novedoso, el leñador articuló una retirada dosificada. Guiaba con precisión a la madre y sus hijos por pasajes ocultos, esquivando la furia insaciable del enemigo que se fragmentaba en confusión y miedo. Aunque el desgaste era enorme, la alianza nacida en aquella oscuridad revelaba su poder. El respeto y la protección mutua que ninguna bala podría romper. Los pasos fatigados y las lágrimas silenciosas de la mujer encontraron en el movimiento una tregua, un breve respiro en el que pudo atisbar futuribles donde sus hijos conocerían amaneceres sin temor. El leñador, entre sombras y ecos, tejía un camino seguro, sabiendo que cada momento consumido en esa danza entre la vida y la muerte era un puente hacia otra oportunidad. Finalmente, al separarse en la cumbre del cañón, la madre pudo mirar de reojo al hombre que había surgido de la nada para protegerlos. Una figura imponente esculpida por la tierra misma. En sus ojos brillaba una confianza recién nacida. En sus labios, un gracias silencioso que fluía más allá de las palabras. En la penumbra creciente, el antiguo rival del leñador reapareció, emergiendo desde el crepúsculo. Sus ojos reflejaban ahora no solo resentimiento, sino un cansancio profundo, forjado en años de enfrentamientos y pérdidas. La flecha que antes apuntó a la sombra del leñador, ahora se posaba simbólicamente hacia aquel hombre cuya historia se tejía para cerrar aquel ciclo. En un gesto que sorprendió a todos,
El leñador bajó la mano y susurró para sí, pero con intención que traspasó el aire. La frontera no merece más sangre innecesaria. La tensión que dominaba el ambiente se desvaneció lentamente, dando paso a una tregua tácita, una pausa respetuosa, nacida del reconocimiento mutuo de que la tierra y sus hijos habían sufrido suficiente. Mientras la luna alcanzaba su cenit y los primeros rayos de un alba prometedora pintaban las rocas con tonos dorados, la madre y sus hijos tomaron un último impulso hacia la libertad, escoltados por los guerreros que habían respondido al tambor ancestral. El leñador, con el cuerpo marcado y el espíritu henchido por la responsabilidad cumplida, permaneció en el cañón, guardián silencioso de una frontera que clamaba por paz duradera. Así, en el susurro del viento que acaricia las piedras antiguas, se cerró el capítulo final de aquel encuentro, nacido del miedo y sellado con coraje. Un legado imperecedero de que en la frontera, donde el sol arde sin compasión, la humanidad puede tejer puentes entre sombras y corazones, y que la frontera misma es testigo y madre de las historias que honran la resistencia y el amor más allá del odio. La historia que comenzó con miedo acabó en un pacto sagrado, un susurro eterno en la tierra. La frontera es hogar de aquellos que tienen el valor de protegerla, y amor para aquellos que se atreven a soñar en ella.